Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sal de Profe. En esta ocasión contamos con la presencia del profe Carrillo. Carrillo, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buen día. Pues aquí como todos los días, en esta gran profesión de ser docente. Bien, Carrillo, cuéntanos un poquito de cómo era tu vida como estudiante. Bueno, primero vamos a presentarte. Háblanos un poquito sobre ti. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Alonso Carrillo Sanguino. Pues como estudiante, pues no éramos muy mataditos, pero más sin embargo ahí estábamos entre la clase media, ¿no? Ahí entregando tareas, cumpliendo. No éramos de 9 y 10, pero sí teníamos 8 y 7, ¿no? Ajá. Parte de la secundaria, parte de la prepa, muy relax. Ya lo que es la carrera, pues ya empecé a apurarme un poco más, a ponerle más seriedad. Empecé con lo que es la filosofía y letras, lo que es en la capital, en el estado de Campeche, lo que es en el seminario. Y pues eso fue aperturando mi conocimiento y ¿cómo se llama? Y madurando intelectualmente. ¿Cómo es que te empezó a interesar este gusto por la filosofía, por ejemplo? Bueno, más que nada era por la formación que teníamos que recibir, era sí o sí que había que estudiar, porque un servidor estuvo dentro del seminario, entonces recibí una formación humana, espiritual, pastoral, vocacional, entonces siempre con un objetivo del humanismo. Ok, ¿tú te consideras humanista? Claro, por supuesto. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre, para la gente que no sepa cómo es esta corriente? Bueno, el humanismo pues prácticamente es sentir empatía por la necesidad de las demás personas. Entonces, eso sería en pocas palabras. Entonces, tenemos muchos humanistas, Emmanuel Mounier, ¿sí? Max Ferdinand Scheler, etcétera, ¿no? Que ellos nos han pues sido los precursores de los valores, de cómo poder entender lo que es el caminar del ser humano, los motivos, las causas, las razones, las circunstancias de sus ideales, de sus emociones, de su día a día, el por qué actúan así. ¿Qué tan importante es tener en cuenta esto que nos comentas, sobre todo lo de los valores? Porque tal parece que poco a poco se ha ido perdiendo. Concretamente lo podemos abordar más adelante, pero primero partiendo de esta primera premisa. Bueno, prácticamente los valores se han ido tergiversando con el paso de los tiempos, ya que se ha ido cayendo en un permisivismo, donde el hombre ha caído en esta ideología light, donde todo es desechable. Hoy me sirves, mañana no. O sea, solo busco satisfacer mis intereses personales, tanto carnales, pasionales, etcétera, ¿no? Estos temas que comentas sobre el desechismo, los aborda Gilles Lipovetsky, creo que se llama, y con la sociedad del consumo, ¿no? Y también de otra manera, Zygmunt Bauman lo manejaba de otra manera junto con lo que es la sociedad líquida, ¿no? Por ejemplo, partiendo de distintas formas, atacando muchísimo lo que es el consumismo, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, claro, o sea, siempre preguntándose, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vale hoy en día más? O sea, los valores valen menos, más, si existen o nunca existieron. Entonces todo esto nos cuestiona el día al día nuestro peregrinar. ¿Cómo podríamos definir qué son los valores? Y en este caso, no sé si podamos tocar un poquito del tema de moral. Bueno, pues los valores son todos aquellos principios de manera simplífica que nuestros padres nos han inculcado, nuestros abuelos, de respetar sobre todo las ideologías,
respetar lo que son las formas de actuar de los demás, así como también lo que es el ser humano tal y como es. Si hay alguna persona que tenga pues alguna discapacidad, aceptarla, sentir esa empatía por su necesidad y no hacerlo a un lado, discriminarlo, mofarnos de sus facultades, etcétera, ¿no? Dentro de todo esto que mencionábamos y que nos estás compartiendo, efectivamente no llegamos retomando el tema de la pérdida de valores. En las escuelas vemos que se da mucho lo que es el acoso escolar, el bullying, no se toma mucho en cuenta pues las diferencias que hay con las personas, ¿no? De la manera en la que percibimos. Muchas veces se olvida que nosotros, recuerdo por ahí a un autor, Edward T. Hall, que en un libro que se llama La Dimensión Oculta, pues prácticamente esto, ¿no? Que él menciona que cada persona percibe una misma vivencia de manera diferente. Entonces, como tú lo percibes, como ahorita el podcast que estamos grabando, tú lo vas a contar de una manera distinta, yo lo voy a contar de una manera distinta, acorde a todo esto. Y creo que esa parte sí es muy importante de llegar a poder tocar estos temas que sinceramente pues yo creo que ayudarían muchísimo en la comunidad escolar, ¿no? En este caso, para reducir el bullying. ¿Cómo podemos llegar a abordar esto con los estudiantes a como vemos hoy y esta exposición que tenemos en redes sociales, que a veces pues es muy mal utilizada? Bueno, primero que nada, estar conscientes de todo lo que ocasiona pues lo que es una burla, el mofarse, el reírse de algún compañero, porque muchas veces desconocemos la situación de cada uno de ellos, sobre todo por el daño emocional, el daño psicológico, el daño físico que muchas veces podemos ocasionarle a cada uno de ellos. Entonces, partiendo de esa concientización, creo que podemos partir de nuevo y desempolvar, rescatar lo que son los valores, porque sabemos que existen, que ahí están, pero no los practicamos. Pero el hecho de que no los llevemos a cabo no quiere decir que han pasado de moda, sino que hay que rescatarlos realmente. Entonces, hoy en día necesitamos concientizarnos porque pues hay valores físicos, valores espirituales, valores morales, valores de la salud, valores económicos, etcétera, ¿no? Entonces, sería bueno sensibilizar todo este tipo de valores que hoy en día existen y que no han pasado de moda. ¿Qué estrategias en concreto crees que una escuela que sufre, por ejemplo, mucho de esto, de acoso, de bullying, cómo crees que se puede abordar este tipo de situaciones para ir disminuyendo poco a poco? Pues para ir reduciendo lo que es este maltrato, tanto psicológico, emocional y físico, que sufren muchos niños, niñas, adolescentes o jóvenes, pues es complicado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos inculcar, podemos reeducar, podemos reformar su pensamiento, y los jóvenes captan, los hace uno ser reflexivos, pero el detalle de todo esto es que regresan de nuevo al núcleo de donde salen, y el sistema familiar muchas veces pues es negativo, y por más que uno como docente pues eduque, inculque y motive lo que es a los niños, a las niñas, a los adolescentes y jóvenes, pues cuesta trabajo, porque muchas veces pues los papás se enojan porque estamos metiéndoles ideas revolucionarias a los jóvenes, sobre todo porque muchos de ellos pues son obligados a trabajar desde pequeños, son obligados a participar en actos ilícitos. Entonces muchas niñas son
intercambiadas por algún producto en beneficio a la familia, desde una parte de interés sexual. Entonces, pues los jóvenes, al querer cambiar, pues muchas veces los papás llegan a cuestionarnos a nosotros como docentes e incluso hasta amenazarnos de que dejemos de meterle ideas tontas a ellos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen que hacer lo que ellos les dicen, ¿no? ¿Cómo consideras a lo largo de este tiempo, no solamente lo vamos a hablar de tu etapa como docente, sino desde que eras estudiante, cómo consideras que ha ido avanzando, evolucionando el bullying escolar? No, pues al principio era gracia, pues muchas de las novelas, de las películas, pues que acostumbrábamos ver, pues empezaban con los famosos pastelazos, cuando Viruta y Capulina. Entonces ahí veíamos que se daban de pastelazos o de golpes o zapes, ¿no? Chespirito, Don Ramón al Chavo, o el pleito de la vecindad entre Kiko. Entonces todas estas cosas las veíamos normales porque nos causaba gracia, nos causaba risa, pero al pasar el tiempo creo que se fue permitiendo muchas otras cosas y nos olvidamos de que realmente la persona que recibe este tipo de maltrato, pues le hacemos mucho daño. Entonces desconocemos lo que es su situación de vida. Muchos de ellos por dentro pueden tener problemas familiares. Entonces, al no sentirse aceptados y valorados, tanto en casa como en la sociedad, pues muchos de ellos toman una salida, pues ahora sí que orillándolos al suicidio. Entonces, lo que en un primer momento fue risa, fue gracia, pues hoy en día pues ha sido muy permisivo lo que es ese maltrato, sobre todo porque muchos lo ven como una comedia, sátira, y pues no hacen nada por detener, por erradicar este tipo de violencia psicológica y física. Claro, recuerdo mucho que en televisión, en la época de los 90, ¿no? Era la época de Paco Stanley, que estaba muy marcado con la imagen de Mario Besares, de lo que era esta imagen del patiño, ¿no? Que se acostumbraba que siempre había una persona, pues, que tenía como que ciertas actitudes que todo el mundo se mofaba, ¿no? En este caso, te digo, me acuerdo mucho de él. Y sí es cierto, se normaliza mucho, como está constante, tenemos mucho acceso a ese tipo de cuestiones, de ver al diferente, que ellos llamaban en su momento el rarito, y como tú dices, ¿no? O sea, realmente no hay una importancia y no le damos como tal el peso a la otra persona. Realmente pues nadie se interesa por los demás. Cuando yo vivía justamente en Francia, esa etapa era algo que yo me daba, no era una sociedad demasiado fría, que le preguntabas, oye, ¿y fulano? Ni en cuenta. También ahí me percataba en mi época de asistente que había muchos casos ahí de bullying y pasaban prácticamente desapercibidos, o a lo mejor no lo querían ver. O sea, son estos temas que son complicados, que llevan justamente a lo que decías, ¿no? Al escape por la puerta falsa. Carrillo, muchas veces no estamos conscientes de lo que ocurre o de las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias podría haber al recurrir? Porque muchas veces la gente lo hace, se le hace gracioso y ahí queda. Pero, ¿qué sucede después? Específicamente, consecuencias legales, por ejemplo. Bueno, en cuestiones legales, pues ya estamos hablando de cosas mayores, en el sentido de que pues una persona al sentirse afectada, pues puede poner lo que es una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por el bullying, por el acoso escolar. Puede, por ejemplo, ir al Ministerio Público, lo que es a la Procuraduría General de la Justicia, y solicitar también de lo que un día hablamos, ¿no? De una orden de restricción
por daño moral, por afectación, y pues comprobar todo esto, porque realmente pues la persona llega a un momento en que dice basta. Entonces recuerda el dicho, el valiente llega hasta que el cobarde quiere. Entonces pues sí, en las escuelas pues no hay este tipo de cultura legal, ¿no? De donde un alumno diga, bueno, ¿qué puedo hacer ante una autoridad escolar? De que cuando yo me he ido a quejar, cuando yo he ido a denunciar lo que me está ocurriendo, y al no tener respuesta, pues simplemente se dan por vencidos, y toda su etapa primaria, secundaria, prepa, incluso la carrera, pues se la llevan así. Pues es como ese elefante, ¿no? De que de chiquito estaba amarrado a una estaca y pues nunca pudo, y de grande pues se quedó con esa idea de que no iba a poder salir nunca de esa estaca, ¿no? Y cuando sabemos que ya de grande pues tiene mucha fuerza para poder sobresalir, pero la costumbre pues es más fuerte, ¿no? Entonces muchos jóvenes, al no sentirse apoyados, pues desisten y se acostumbran al maltrato, a padecer. Entonces se les hace muy normal que les quiten su dinero, que les den desapes, que sean objetos de burla, las jóvenes también, las adolescentes, que sean vistas como objeto sexual, de su vestimenta, etcétera, ¿no? Entonces, sí, te lo mencionaba principalmente porque a veces hay mucho desconocimiento, ¿no? Y generalmente la parte afectada llega a un punto en el cual se siente muy encerrado y no sabe qué puede proseguir, ¿no? Y sobre todo porque pues sí tienden a estar generalmente amenazados los estudiantes, o en este caso que hablamos en este contexto, o en general. Y el otro se acostumbra a que no ve las consecuencias, entonces por eso era que te lo preguntaba. Carrillo, regresando un poco sobre ti, ¿cómo comienzas a ser docente? ¿Por qué docente? Bueno, durante mi formación humana, pues siempre estuve ayudando a las comunidades donde se me requería, se me necesitaba, y siempre enseñando, siempre educando. Y pues después de que estudié la filosofía, pues no era muy valorada lo que es en esta parte del sur, y empecé a cuestionarme, a preguntarme, bueno, o sea, necesitamos reiniciarnos en la educación, ¿no? Porque necesito saber realmente por dónde le tengo que tirar, por dónde le tengo que ir. Y recuerdo muy bien que estaba entre estudiar otra carrera, entre Derecho y Psicología. Entonces, y hacer reflexión, bueno, dije, bueno, pues ya estudié a todos los filósofos, ¿no? Entonces, pues el derecho, pues surgen de la mayoría de ellos, y pues se me hizo muy, muy fácil, muy sencillo, y opté por esta carrera. Entonces, empecé lo que es a llevar a cabo cuestiones penales, cuestiones laborales, pero conforme íbamos avanzando, adentrándonos a un sistema, pues vimos que estaba muy complicado, ¿no? Que estaba muy corrompido, y pues la verdad pues no iba conmigo, con mis pesares, no iba con mis valores, y yo dije, bueno, hay que ir hacia otro, a darle otro giro, ¿no? Entonces, ante las necesidades, ahora sí que de una sociedad, pues te das cuenta que la educación era parte de mí. Y es cuando en el 2016 pues tengo la oportunidad de entrar por primera vez a dar clases, ¿no? Se me invita, y bueno, pues nadie nace sabiendo. Conforme han ido pasando los años, pues hemos ido madurando igual como docente, hemos evolucionado,
hemos ido cambiando ciertas cuestiones negativas y convertirlas a positivas, pero bueno, entonces de ahí parte de la necesidad de una comunidad, de saber que uno tiene el conocimiento y que uno pues puede dar ese puntito positivo hacia una, dos o tres personas, y así se vaya propagando lo que es esta verdad intelectual para todos. ¿Qué te ha costado de ser docente? Uy, el papeleo. Creo que es lo que menos nadie quiere. La burocracia de papeleo es lo que muchas veces nos lleva mucho tiempo, ¿no? Academias, el reunirse, el analizar, el reflexionar sobre el qué hacer de los estudiantes, cuáles son sus problemáticas que cada uno tiene, y esto es positivo, ¿no? El analizar. Lo complicado es llenar los papeles, ¿no? El papeleo, y eso es lo que más creo que me cuesta trabajo en lo personal, ¿no? Hacer incidencias, hacer reportes, mandar notificaciones, todo este tipo de cuestiones, ya que pues genera tiempo y a veces las clases pues no son tan tardías, ¿no? Entonces tienes de 50 minutos para dar tu temática, para dar tu progresión, para dar tu lección, tu tema. Entonces, imagínate, y te empiezan a pedir todos los documentos. Entonces, como que de 50 minutos, a lo mejor nada más vas a aprovechar 10 minutos o 5 minutos, ¿no? Entonces creo que esta parte de la documentación burocrática es la que más me cuesta trabajo como docente. Sí, claro, y creo que casi todos van a coincidir en que es lo que más se odia. Y justamente ahorita que venimos de mudarnos, ¿no?, de un sistema que había, ¿cómo te ha ido con la nueva escuela mexicana ahorita que se está implementando acá? Bueno, creo que va muy pegada a los ideales filosóficos del neoliberalismo, ¿no? Entonces, porque ellos buscan lo que es un humanismo, es decir, una empatía, reencontrarnos con nuestra identidad, con nuestra historia, pues para estar conscientes de todo lo que uno pues va haciendo desde que uno nace, ¿no? ¿Por qué? Porque con la nueva escuela mexicana, o sea, el objetivo es guiar, transformar, reflexionar sobre el entorno de una sociedad en la cual está inmersa el alumno, y sobre todo que se dé cuenta de que tiene las cualidades, que tiene capacidad, que tiene habilidades y que tiene talentos para poder subsistir y salir adelante, y que poco a poco, conforme va educándose, pues va a tener mayores oportunidades de vida, aunque también pues tenemos mucha flojera, mucha apatía de muchos niños, de muchas niñas, de muchos adolescentes, de muchos jóvenes. Pues muchos de ellos pues, no quiere leer, no quiere pensar, no quiere reflexionar, y pues ahora sí que las tecnologías, los TICs, pues nos han sobrepasado, y muchos de ellos pues no es que satanicemos a la tecnología, pero muchos de ellos solamente las utilizan para buscar ciertos intereses. Por ejemplo, hablando desde una perspectiva escolar, cuando tú le mandas a hacer lo que es una tarea utilizando un organizador gráfico, ya sea un resumen, un cuadro sinóptico, una síntesis, un esquema de espina de pescado, de Hoshikawa, etcétera. Entonces muchos de ellos recorren a GPT, al chat, lo que es a esta IA inteligente, y solamente le dicen: quiero que me busques la historia, la misión, el objetivo, y que me hagas un resumen sobre la ley.
etcétera, ¿no? Entonces, los alumnos ya no se percatan de leerlo, simplemente lo copian, y lo imprimen y lo entregan o lo transcriben, y sin tener lo que es un análisis, ¿no? de la lección, de la progresión, de la temática. Ok, Charlie. Ahora vamos a ver algo no tan triste, ¿no? ¿Y qué te gusta de la docencia? Sobre todo cuando hay un cambio personal en el joven, ¿no? Porque al inicio de un semestre uno observa cómo entra y cómo va transcurriendo, cómo va madurando, cómo va evolucionando y cómo finaliza, ¿no? Y cuando tú ves ese cambio en el alumno, en su forma de pensar, de actuar, de vivir, y que va con una nueva ideología en la cual había llegado, pues te das por bien servido. Entonces, quizás muchas veces tenemos de 20, 30, 40, hasta 50 alumnos, y quisieras que todos realmente maduraran, que todos cambiaran su forma de pensar y de actuar para una mejor calidad de vida de ellos, ¿no? Tener un mejor bienestar. Pero lamentablemente, pues no es así. Pero con que 1, 3, 7 o hasta 10 alumnos que realmente hagan esa diferencia, pues vale la pena seguir enseñando como docente y ayudándolos a ser mejores personas. Charlie, ¿consideras que has sacrificado algo durante tu etapa como docente? ¿Por qué lo digo? La otra vez estaba platicando con el profe Iván y él me comentaba, de hecho le hice la misma pregunta a Paco. El profe Iván me decía, bueno, llegó un punto en el que yo trabajaba tanto que que mi esposa me dijo, oye, ¿sabes qué? Párale, porque te estás perdiendo de la mejor etapa de la vida de tus hijos, que es verlos crecer. En tu caso, ¿consideras que has sacrificado algo por la docencia? Claro que sí, y reitero con la parte que te comentaban los docentes, en este caso el profesor Iván y el profesor Paco, donde uno como docente muchas veces tiene que sacrificar tiempo de convivencia con los hijos y con la pareja, ¿no? Porque pues el quehacer docente no acaba en la institución. Muchas veces nos llevamos trabajos a casa para calificar, porque simplemente los tiempos no nos dan, no son óptimos, y siempre nos llevamos el trabajo a clase. O en eventos donde nosotros como padres, ya no como docentes, sino como papás, tenemos que asistir a una convivencia familiar, o tenemos que asistir al colegio para alguna reunión o para una ceremonia o una entrega de boletas. Muchas veces nosotros pues no tenemos esa oportunidad, ¿no? O sea, las autoridades competentes nos dicen, no, tienes clases, tienes que cumplir un horario, etcétera, ¿no? Y muchas veces hemos sacrificado ese tipo de situaciones y nos hemos perdido en algún momento de ciertas actividades familiares. Ya entrando a la etapa final, Charlie, ¿para ti qué es ser docente? ¿Y cómo definirías la docencia? Bueno, ser docente se requiere tener mucha paciencia, tener mucha honestidad, tener mucho cariño, tener mucho amor hacia la educación. Sobre todo porque todos nuestros problemas que quizás de manera personal tengamos, pues tenemos que ser objetivos, hacerlos a un lado, porque todo lo que nosotros digamos, hagamos o llevemos a cabo ante un grupo, pues los jóvenes lo notan, los jóvenes lo observan y se dan cuenta cuando estamos contentos, cuando estamos cabizbajo o cuando estamos enojados.
Entonces, creo que el ser docente, pues, significa, pues, amar realmente la enseñanza, amar a la juventud, a los niños, a los adolescentes, y tratar de ser o tener, pues, una mejor calidad como docente, ¿no? Un buen ser humano más que nada. Ok, Charlie, y ya para finalizar, ¿algo más que desees agregar? No, pues, pues a nuestros compañeros docentes, pues, ánimo, no hay que decaer, al contrario, hay que seguir día a día actualizándonos, preparándonos ante nuevos retos que nos va presentando la sociedad, porque es muy importante siempre estar a la vanguardia de la educación. Ok, Charlie, pues te agradezco que hayas venido, espero que te hayas sentido cómodo, que te haya gustado esta experiencia y pues nada, gracias. No, pues muchas gracias a ti por invitarme.